Es lo que dice la palabra. Y creo que es la parte donde el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes. Amén. Y quiero ser como muy explícito en la palabra, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros delante de Dios. Lo que hacemos, lo que tenemos. No es una obligación, no es una imposición. Acuérdese que la Biblia siempre enseña de alternativas. Y a veces son dos alternativas nomás, no son muchas. Es como dice, hay dos caminos, ¿no? Uno que lleva a la perdición y otro que lleva a la salvación. No hay dos caminos. Así es de que no te puedes perder. Y usted escoge cuál camino, y eso dice la palabra, que hay dos caminos. Había un cuadro que la otra vez, inclusive, hay unas cosas en el cuadro que no son muy centradas, pero sí indica algunas cosas que son bien interesantes de esos dos caminos, y es la opción de cada uno el poder tomar esos caminos. O el camino que lleva a la salvación o el camino que lleva a la perdición. Nadie te dice, oiga, mire, bueno, sí, Dios nos alerta. Pero una vez que hemos empezado el camino, hay muchas desviaciones que nos pueden hacer retroceder o nos puede hacer desviar del camino. Igual, o nos puede hacer también corregir el camino que nosotros hemos tomado. Amén. Y esa es la verdad. Ahora, es un camino que no es para correr, sino de paso firme y constante. Bueno, a veces tendremos que correr, a veces tendremos que descansar, a veces tendremos que caminar paso a paso. Ahí sí, como dice en Romanos 9, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, que a pesar de las locuras que cometemos, de ahí nos sostenemos, porque no podemos decir, mejor dicho, somos santísimos. No, no, el único santo es Dios. El único bueno es Dios, dice, inclusive Jesús mismo dijo, ¿no? Cuando alguien se acercó y le dijo, maestro bueno, dice, ay, espera un momentico, el único bueno es Dios. Y es importante reconocer eso, porque tampoco podemos caer en el extremo de decir, no, es que mejor dicho, yo sí soy santísimo. Ya hubiera sido arrebatado al cielo como Noé, como Enoc. Amén. Que caminó con Dios y dice que Dios se lo llevó. Mientras tanto vamos a tener tropiezos, dificultades, luchas en el corazón, tentaciones, pensamientos, palabras que se nos chispotean, se nos salen, que no son las mejores. Momentos, todavía el corazón hay cosas que tenemos que tratar, porque cuando llegamos a un punto extremo se nos sale esa vieja naturaleza que hay en nosotros y de pronto terminamos diciendo palabras que no son las mejores. Pero ahí es donde debemos reconocer que no somos los mejores, pero en el nombre de Jesús vamos a ser los mejores. El llamado, la meta, inclusive el punto de partida que deberíamos tener es lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted dice, perfecto no hay ninguno. Bueno, desde la perspectiva de nosotros no hay perfecto ninguno, pero Dios nos hizo perfectos por la sangre de Jesús. Así es de que tenemos dos formas de mirar las cosas. Uno, desde la perspectiva de nosotros, todos somos pecadores, por eso Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él abrió camino, como leíamos en Hebreos, abrió camino para que nosotros camináramos. Por eso dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Cuando tú estás separado de Dios, Él mira con todos tus pecados y tus defectos. Pero cuando acudes a la cruz, Él no te mira los defectos que tienes, sino mira que has sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y eso, por eso la figura del Antiguo Testamento, del tabernáculo, es bien interesante, porque en el tabernáculo siempre tenía que estar cubierto de sangre, los sacrificios. La urna, una urna que había ahí en el tabernáculo, habían tres elementos que son bien dicientes y que representan actitudes del pueblo. Estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaban las tablas. Y habían dos querubines en esa arca. Estoy mirando a ver si me consigo una que la venden, una pequeña más que todo. Y es bien interesante mirarla. Y me la estoy preguntando y voy a ver si la consigo. No es muy grande, es pequeña, pero figura.
Inclusive se puede abrir una tapita y ahí están las figuras de esas tres cosas. Porque cada una de ellas representa un momento de rebelión en nuestro corazón. La vara cuando se rebelaron contra la autoridad de Dios. ¿Se acuerda de la vara de Aarón que floreció? Esto está en el libro en el Pentateuco. Está el maná cuando todos dijeron estamos cansados de comer ya esto, nos acordamos de las quejas. Y está la ley, las tablas de la ley, eran las tres cosas que habían ahí dentro de la urna y representaban momentos, pero por eso tenía que estar cubierto con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero, no de Jesús, en el Antiguo Testamento. Cuando no estaban cubiertos, Dios miraba los pecados del pueblo y venía condenación para ellos. Pero cuando veían los sacrificios constantes que el sacerdote tenía que hacer, veían esos pecados cubiertos, aunque ellos seguían cometiendo faltas. Ahora, hay que aclarar, eso no nos da licencia para pecar. Entonces, como la sangre de Jesucristo me limpia, entonces, no es tampoco tanto, no es una gracia barata. A Dios le costó el que redimirnos a nosotros. Amén. Y es cuidar nuestra salvación, como dice la palabra, con temor y con temblor. Pero también cada vez que cometemos una falta, pedirle perdón a Dios, reconocer que hemos pecado, no ser tan suaves con la palabra, pero tampoco tan severos, ¿no? Hay gente que es toda persona que es legalista, siempre tiene un espíritu de condenación. Va condenando a todo mundo. El problema es cuando ella comete una falta, que ni siquiera esa misma persona se perdona. No conoce el amor de Dios, no conoce el perdón de Dios, no conoce la misericordia, el favor de Dios. Entonces, tiene que haber un equilibrio. De ahí la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Él nos aplica, nos ayuda a aplicar la palabra, tanto a las obras, a lo que nosotros hacemos, como a los pensamientos. Y ahí leamos en Hebreos como dice, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero tenemos que mantenernos ahí. Ser sensibles. Qué bueno, y algo que yo le pido al Señor mucho es, hágame sensible a la presencia de Dios, hágame sensible al pecado. No para traer condenación, sino para que cuando yo cometo una falta, yo, no los demás, cada uno tiene su responsabilidad delante de Dios. Reconocer que he fallado al Señor. Y no ser el problema es que perdimos la sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad. Lo que hace el pecado es perder la sensibilidad al pecado. Entonces ya cometemos, por ejemplo, cuando una persona no ha reconocido que el mentir es un problema que tiene delante de Dios y que tiene que solucionarlo, el mentir es normal. Pero cuando reconoce que es una ofensa que hace contra Dios, contra el hermano, cada vez que se comete una falta hay un dolor aquí adentro. Y no tarda mucho tiempo en decirle, Señor, perdóneme, quiero cambiar esta actitud, Señor. Ayúdame. Tal vez nunca vamos a decir, bueno, esa es la propuesta de Dios, que lleguemos al punto en que no cometamos ninguna falta. Pero como dice Juan 1, 2, 1 Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego añade que es la propiciación por nuestros pecados. Un día esto les voy a enseñar lo que significa la propiciación. Lo que significa propiciación. Pero es ahí donde queremos estar. Y lo que hemos venido hablando ahora 8 días, lo que he venido compartiendo los devocionales entre semana, justamente habla de la presencia, la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es el único que nos ayuda a tener esa convicción de pecado, pero también la convicción de perdón y la convicción de la presencia del Señor en nuestra vida. Somos algo que da testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios y en la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario, usted va a tener dudas. Siempre que alguien nos dice, bueno, ¿estás preparado para irte con el Señor?
Uno dice, ay, yo no sé, no sé. Algo no ha comprendido. Algo no ha comprendido. Amén. No es la última decisión que tú tomes en el momento de partir, sino lo que con anterioridad, la decisión que tú tomaste. Así es de que si vives para el Señor, y si muere para el Señor. Así de sencillo. Amén. Porque tenemos la seguridad de que no necesitamos a Dios en el momento de la muerte, sino durante el transcurso de la vida, para que en el momento de partir con el Señor, nosotros estemos preparados. Y va a ser un gozo partir con el Señor. Amén. Esa es la seguridad, pero eso no se obtiene sino con el Espíritu Santo y una buena relación con Dios. De ahí lo que, vuelvo al texto que hemos venido trayendo, que es el texto base de Juan 7, 37 al 39. Espero que hasta se lo hayan aprendido, ¿sí? En el último gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno, eso es un reconocimiento, ¿no? Que es lo que le estoy hablando. Si alguno tiene sed, tiene la necesidad de Dios, venga a mí, beba. No hay otra fuente sino en el Señor. Venga a mí y beba. Y luego expresa de qué. Dice, el que cree en mí, dice la Escritura, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A esos ríos es que yo me he estado refiriendo en estos días. ¿Cómo están esos ríos? Hice algún examen esta semana y he tratado de explicar cada día más acerca de este tema. La verdad había sacado unas notas como para una enseñanza corta, pero he visto que el Señor me ha ido mostrando otras cosas que son importantes que tengamos en cuenta. ¿Cómo no están esos ríos? Yo les decía ahora 8 días y entre semana les he compartido también que muchas veces la figura del río es bien interesante porque las aguas nunca se detienen. Inclusive ahora 8 días estuvimos hablando de Ezequiel 47, del 1 al 12, que habla del río que sale desde la presencia del Señor, que ese río lleva su cauce. Si empiezo por los últimos versículos, dice que ese río a los lados, a las riberas hay árboles y esos árboles sirven para la sanidad de las naciones, que hay lagunas también, que esas lagunas van a ser salinas, o sea, no tienen vida. Y todo por lo que corre en el río, dice, va a tener vida. Ese es el río del Espíritu Santo. Es el que nos trae vida a nosotros y que trae sanidad al cuerpo, trae sanidad al alma. Y por eso es tan importante el poder comprender esto. Pero tienen que correr esos ríos. Nacen manantiales de nosotros. Y esos manantiales dentro del corazón de nosotros va a haber un gozo. Va a haber una alegría constante en nuestro corazón. Que así se esté cayendo todo. Hay un gozo que no nos lo quita nada, porque no está condicionado a la situación que estamos viviendo, sino a la relación con Dios. Y nos da la capacidad, y a veces una persona que está permitiendo que esos ríos fluyan por su corazón, por su vida, siempre, aún hasta se ríe de las circunstancias difíciles que están pasando. Es extraño. Y creo que un poquito, si usted lee en Romanos capítulo 5, le expresa un poco en relación a esto, porque dice, se goza en las tribulaciones, porque sabe que esa tribulación produce gozo, produce esperanza, y esa esperanza no avergüenza, y luego añade, porque el amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso es tan importante, y creo que esto marca un cambio de nuestra relación con Dios en nuestra vida, al comprender esos ríos que tienen que fluir dentro de nuestro interior. Ahora, les hablaba que ese río se lleva muchas cosas que hay dentro de nuestro interior, que a veces como que las queremos retener, pero que no nos dejan avanzar. Y es los estancamientos espirituales, que es el tema de esta mañana y tal vez esta semana que voy a estar compartiendo. Los estancamientos, nos estancamos. En otras palabras, tomando la figura del río, nos convertimos en lagunas. A veces hay lagunas que aparentemente tienen vida, inclusive algunos sirven para cultivo de peces, pero cuando las aguas son demasiado estancadas, comienzan a nacer plantas dentro de esas lagunas. Usted va que a la salida de Bogotá, una laguna que hay, ya ni me acuerdo cómo se llama esa laguna. Usted pasa y las aguas son podridas, inclusive son alimentadas con las aguas del río Bogotá, que es toda la cloaca que sale de aquí, y justo la están utilizando para
para energía después de que sacan y ustedes bajan por el salto de Tequendama. El olor es muy penetrante, es horrible, porque son aguas que no tienen vida. Usted conoce el río Bogotá, que aquí es el que más cercano tenemos. Es un de agua, ahí no hay vida, ahí no hay peces, ahí no hay nada. Están tratando de contaminarlo, pero es la figura también de aquellos que no han permitido que ese río traiga sanidad en su vida. Inclusive muchas veces, y no sé hasta qué punto, nosotros mismos contaminamos ese río. Y no estoy hablando del río Bogotá, sino del río que corre de nuestro interior, porque no lo dejamos fluir. El río tratando de arrastrarse cosas que tenemos que soltar y nosotros lo retenemos. Entonces eso va formando los diques que a la final explotan, y no es para llevar vida, sino para llevar destrucción. Cuando un río se detiene y se forma un dique, el momento en que se sueltan las aguas, va a arrastrarse todo lo que encuentra por delante. Y hemos conocido muchas noticias de ríos que se han detenido, y más en temporadas de invierno, la destrucción que ya ven. Imagínense esos ríos cuando son detenidos, los ríos del Espíritu Santo. Y hay cosas que cuando usted mira el otro aspecto del Espíritu Santo, y hay un aspecto que es bien interesante. No sé si voy a recordar un texto, está en Isaías, me está acordando ahorita que le estoy compartiendo de esto. 63. Y es un versículo que es bien complicado. Y está diciendo, mire cómo dice este texto. Bueno, el 8, que es bien interesante, si tienen ahí la Biblia en el versículo 8, dice, porque dijo, ¿qué dijo? Ciertamente mi pueblo son hijos, ¿qué? Que no mienten. Y fue su Salvador. Bueno, ahí es un buen autoexamen. Los hijos de Dios no mienten. Sí, alguna vez cuando yo estaba empezando la vida cristiana, creo que llevaba como 2 meses de ir a la iglesia, y había un niño que fue el instrumento que Dios utilizó siempre para confrontarme en las cosas que aunque iba yo a la iglesia, las seguía haciendo. Yo les he contado una anécdota que una vez un tío tenía unas canchas de tejo, y a veces no había más trabajo sino ir a ayudarle a atender las canchas, y pues obvio tenía que atender la taberna donde vendían cerveza y aguardiente, y yo procuraba no tomar, y cuando me daban una cerveza yo la cambiaba por una malta. Es el mismo envase, pero pues el contenido era diferente. O acumulaba las cervezas, las guardaba ahí, cuando ellos me pedían yo la vendía, y pues la ganancia era para mí, el negocito ahí tapadito que yo tenía. Pero un día, un domingo, nunca se me olvida, a las tal vez 11 de la noche, estaba haciendo un frío tremendo, no estaba adaptado al clima de Bogotá, tierra caliente, y empezaron a tomar un aguardiente, y me dijo, ¿por qué no se toma un aguardiente? Y yo dije, bueno, sin aguardiente a esta hora, pues ya fui a la iglesia, ya es tarde, el pastor no está, los hermanos mucho menos, pues me voy a tomar un aguardientico, ¿no? Y yo recuerdo que yo me agaché, inclusive para que ni ellos fueran testigos de lo que, y me agaché para tomarme la copita de aguardiente, ¿no? Para calentarme, porque tenía un frío terrible. Y cuando yo me estoy tomando, hay un niño ahí abajo, y se abrió los ojos y me dijo, los cristianos no toman. Qué vergüenza. Y yo era el maestro de escuela dominical de ese niño. Estaba empezando. Bueno, estaba empezando, hermano, perdonen. Pero fue lo que me confrontó a mí. Y ese mismo niño, otra ocasión, no sé qué, me dio por decir una mentira. Y volvió y me dijo, hermano, los cristianos no mienten. Y yo decía, pero este niño me tiene entre ojos. Y yo me daba cuenta que no era el niño. ¿Sí? Era el Señor. Y eso es confrontar que me hicieron, no lo hizo con rabia, lo hizo con la delicadeza de un niño. ¿Sí? Bueno, pero también con la sinceridad de un niño. Y es interesante porque lo hace ver a uno como es.
Y lo hace reflexionar a uno. Imagínese un niño. Yo sé que los hijos a veces nos confrontan, ¿sí? Yo sé que a veces a veces por excusarse y sacarse en ellos su clavito, ¿no? Su clavito. Pero también es importante, al fin y al cabo la Biblia dice, por sus frutos los van a conocer, por sus frutos. Y lo que hace el Espíritu Santo justamente es eso, que seamos sensibles a las cosas. El versículo 14 es el que quiere, bueno, el versículo 10, perdón. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo cuando lo hicieron enojar? ¿Había visto usted eso? ¿Había visto usted eso? Ay, es que el Espíritu Santo es amor, es el que nos capacita. Pero este texto lo hace reflexionar a uno. Bueno, para mejor contexto le hace el 9. Él dijo, bueno, el hecho de que leíamos dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Como vio tanto la actitud de ellos, la apartarse para Dios, que se declaró como Salvador. En toda angustia, el versículo 9 estoy leyendo, en toda angustia de ellos, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo él? Fue angustiado. Cuando usted está en angustia, no crea que Dios no se identifica con su angustia. Él fue angustiado, inclusive, el contexto también está hablando del Espíritu Santo. Usted, solamente yo estoy llorando. No, mire, abre tus ojitos espirituales y te das cuenta que hay alguien que se está identificando con tu dolor. En el libro de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestros problemas, de nuestras dificultades, pues sufrió igual que lo que nosotros, y aún peor de lo que nosotros estamos sufriendo. Quitémonos esa idea de que somos los únicos que sufrimos la última Coca-Colita del desierto, que pobrecitos nosotros. Eso no es así. Hay alguien que se identifica. Quizás personas no, pero Dios sí. Y por eso dice, él en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia, ¿qué hizo? Los redimió, los compró y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Este texto, si uno lo comienza a desmenuzar, es bien interesante porque se ha dado cuenta que no es solamente hoy que lo que Dios está haciendo, sino Dios ha estado trabajando en nosotros y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero el versículo 10, que es el que les estoy refiriendo, dice, más ellos, ¿qué pasó? A pesar de... Hagamos el resumen del versículo 8. Estuvo con nosotros en la angustia, nos salvó, dice, por el ángel de su paz, por su presencia. En amor y en clemencia nos redimió, no porque nosotros mereciéramos. Nos trajo, o los trajo, dice ahí. Nos levantó todos los días desde la antigüedad. Él es el que te da la fuerza para levantarse cada mañana, para abrir nuestros ojos. De ahí el devocional, muchas veces la expresión que yo siempre hago: Señor, gracias por regalarnos este día, por permitirnos abrir nuestros ojos en este día. Y desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado, dice Jeremías 33. Pero la actitud, la respuesta que tiene al ver la misericordia de Dios está plasmado en el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Usted rebelde? No. Un poquito. No hay poquito delante de Dios. Amén. No, es como cuando vamos a decir, no, una mentirita blanca. No hay mentiritas blancas, todas son mentiras. No hay pecados ni pecadillos. Es pecado y punto. No le pongo otro nombre. ¿Sí? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y qué terrible lo que termina diciendo ahí. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Este texto del Espíritu Santo poco se habla, ¿no? No, dones, talento, fruto del Espíritu Santo. No, te da la fuerza. Hasta que él dice, ya, suficiente. Habiéndote ayudado en la angustia, habiéndote dado salvación,
habiendo extendido su amor sobre ti, un amor por gracia, habiendo también redimido, comprado, es decir, le pagó la cuenta que usted debía, ojalá hasta la del banco se la cancele, ¿sí? Los acreedores, amén. Para Dios no hay nada imposible, amén. Cancelada tu cuenta. Y hay hermanos que se han reunido aquí en la iglesia y que en alguna forma les cancelen la cuenta. Ya no me debe nada. A mí me han cancelado muchas cuentas. O Dios me ha provisto el dinero de una forma milagrosa, sobrenatural, en cuentas que he tenido que pagar. Lo ha hecho. Para Dios no es nada imposible. Para nosotros es asombroso. Y gracias a Dios. Nos trajo, voy a cambiar la palabra, trajo por cargo. Nos cargó, nos toleró. Nos levantó todos los días y la respuesta fue la rebeldía. Uno dice, así están mis hijos. Y yo dice, no, tú también. Tú también. Yo no quiero y no me imagino y le pido al Señor, por favor, no lo voy a permitir, que algún día yo haga enojar al Espíritu de Dios. Esta es una de las referencias únicas que hay en la palabra. Y a veces somos... el Nuevo Testamento es como más suave y dice, no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste marcados para el día de la redención. No lo contristen. A otros dicen, no apaguéis, dice en otra sección, pues no lo apaguen. Y uno dice, bueno, sí, lo desconecto. Bueno, usted no lo desconecta, usted se desconecta de él. Pero cuando ya Dios a través de él nos entrega tantas cosas, nos da tantas cosas, tiene tanta misericordia de nosotros, cosas, gracias, cosas inmerecidas y seguimos en la rebeldía, comienza a actuar en contra. Tal vez podemos decir, no, pastor, yo creo que esta traducción está mal, búsquenlo en otras traducciones. Y me llama tanto la atención la forma como dice, mas ellos fueron rebeldes, nunca... Las cosas que nos suceden a nosotros vienen sin causa. Todo tiene una causa. ¿Qué está causando lo que está viviendo? Dígale al Espíritu Santo que se lo muestre. Él lo va a mostrar. Lea la palabra y a través de la palabra, mirándote como en un espejo en ella, que es lo que dice, te vas a dar cuenta qué está causando la situación que está viviendo. Algunas veces podemos justificar, es que somos perfectos o buenos para justificar. No, es que Dios me está capacitando. ¿Hasta cuándo? Usted puede empezar un curso de capacitación, un taller de capacitación, una carrera de capacitación, y usted determina cuándo la termina. Pasa con los universitarios, ¿sí? Comienzan a aplazar materias, creo que es como se habla, ¿sí? Y aplacen materias, y una carrera que pudo haber terminado en, ¿cuánto es un semestre? ¿6? ¿5 años? 10 semestres, más o menos. La prolongan hasta en 12, 14, y hay carreras que nunca las terminan, ¿sí? Las prolongan. Entonces hay gente que me he encontrado que dice, yo soy administrador, y le faltó el último semestre. No es administrador, no tiene el título al menos de administrador, ¿sí? Le faltó un paso. Hubo una materia que no fue capaz de enfrentarla, y digo no fue capaz porque teníamos la capacidad de hacerlo. Nos da miedo, pero que es un desafío a la final. Y pasan, yo no sé cuánto tiempo, no estoy muy enterado cuántas oportunidades tiene para uno para no perder toda la carrera. Creo que eso tiene un tiempo y a veces va a retomar y resulta que ya han cambiado en la universidad y tiene que estudiar otras cosas que no estudió porque renovaron algún sistema, una materia más metieron para esa carrera y casi vuelve otra vez a iniciar. Y hay gente que empieza cosas y nunca las termina. Bueno, estoy refiriéndome a los universitarios, pero ¿qué de nosotros? Hay tantos sueños, voy a colocar un negocio. Y comienza a hacer cuentas. Y siempre la misma piedra de tropiezo va a ser, no tengo recursos. Es que yo no soy capaz. ¿Sí? Es que yo no soy capaz.
Y nos quedamos ahí. Entonces simplemente teniendo la capacidad para hacer las cosas, entonces buscamos a alguien que nos dé trabajo. Yo creo que los cristianos deben ser empresarios. Amén. Porque tienen la capacidad, el respaldo de Dios para sacar adelante todas las cosas. Amén. Y tenemos a veces la mentalidad de cuando el pueblo salió de Egipto, de esclavos. ¿Ya? Y ahí nos quedamos. A mí sí que me duele cuando tengo que ir a hacer una ceremonia cuando es un joven. Cuando no podemos disfrutar de ese tiempo del Señor en la presencia de Él. Y poder descansar en la presencia de Él, en el amor de Él, teniendo la capacidad de nosotros. Y a veces tenemos la oportunidad de ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu de Dios, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Él es el que nos guía. Las habilidades. Yo soy un convencido desde que el momento que tú naciste, Dios te dio las capacidades para salir victorioso en todo aquello a lo cual Él permitió que naciera. Pero te anulaste o te dejaste anular. Y cuando vino el Espíritu Santo mostrando todo lo que dice el versículo 9, sacándote de angustias, comprándote, ubicándote, mostrándote la palabra, enseñándote lo que Dios quiere. Pero llega el momento en que dice, bueno, ya estás instruido, ahora adelante. Yo no quiero. No puedo. Y se refleja la rebeldía. Y a mí me causa curiosidad a veces cuando hablo con gente y dice, oiga, ¿qué ha pasado? Yo no entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Hermanito, mire, qué pena, no es Dios, es usted. Porque quiere que Dios obre como tú a ti te parece, mas no como Él te quiere guiar. Entonces termina más bien nosotros mandando a Dios que nosotros como que entonamos en la canción y declararte Señor. Esa canción sí que es fuerte y usted le pone cuidado. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Pero la parte final dice y proclamarte Señor. Y a veces como que quiero parar el coro y decir, oiga, espere, ¿de quién quieres proclamar, Señor? No dejar a alguno de decir en una palabra así ligera, de mi hermano, de mi mamá, ¿sí? Pero la canción y el cántico y la palabra está hablando de tu vida. No vamos a hacer como Pedro, ya cuando Jesús está dándole las últimas instrucciones ahí terminando el Evangelio de Juan, que va caminando, Jesús va restaurando a Pedro y se da cuenta que alguien le va pisando los callos, los talones. Y de pronto, después de que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Pedro realmente me ama, 3 veces le dice, ¿no? Y es interesante, el último capítulo de Juan. Señor, tú sabes, dice que como que trató de entristecer su alma. Y yo no sé por qué la tendencia que tenemos nosotros de mirar hacia atrás. Y se dio cuenta que ahí iba Juan. Y le da la genial idea de Pedrito decirle, Señor, ¿y este qué? ¿Sí? Como quien dice, Señor, tú me estás confrontando a mí, pero ¿por qué no confronta también a aquel que viene aquí detrás de nosotros? Y él dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Creo que eso, cuando comprendemos lo que Dios está haciendo en ese contexto, nos damos cuenta que nosotros tenemos la misma tendencia, tenemos todo lo que necesitamos. La misma palabra dice, Dios nos ha dado todas las cosas sin que nos falte cosa alguna, pero siempre estamos necesitados porque el problema, y creo que esta semana en un devocional lo decía, es la tendencia a compararnos. Ay, Señor, si yo tuviera los dones que tiene fulano de tal, yo creo que usted lo tiene. Solamente que te ha dado temor no utilizarlos. Y hay circunstancias que nos toca utilizarlas, porque no hay nadie más. Te tocó a ti, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Alguien podría decir, yo nunca oraría por un endemoniado. Pero en el momento que te toca, porque no hay nadie, no está el pastor,
No están los líderes, no está el ministerio de intercesión, de liberación, como se tiene en algunas partes. Te tocó a ti. Yo nunca oraría por tal vez alguien diría, por una persona que está a punto de morirse porque me da pavor. Pero hay momentos que te toca y te das cuenta en esas circunstancias que tiene la capacidad de hacerlo. Y hay momentos que uno dice, Señor, ¿y dónde están? No importa dónde están los demás, importa que estoy yo contigo. Yo estoy contigo, que es más que suficiente. Y creo que esas son, y hay momentos que como que Dios nos dice, oiga, ese tiempo de entrenamiento que nos da el Señor, y nos damos cuenta que sí tenemos la capacidad, y que en Dios, en el nombre de Jesús, como dice la palabra, podemos hacer muchas cosas, nos sorprendemos. Yo no sé cómo lo hice, yo no sé qué pasó, pero lo cierto fue que yo invoqué el nombre del Señor y aquí ocurrió algo. ¿Y por qué te da miedo hacerlo entonces? Creo que inclusive el Espíritu Santo nos lleva a situaciones complicadas, donde nosotros, como dice en otro pasaje, echemos mano de todo aquello que Dios ha colocado dentro de nosotros. Hay gente que dice, yo no sé de hacer de comer, porque siempre hay alguien que le ha estado preparando los alimentos. Pero el día que falta esa persona, vas a tener que ir a la cocina, preparar tus alimentos y te vas a dar cuenta que sí puedes. Es mejor que te vayas preparando. ¿Amén? O mejor, me incluyo, que nos vayamos preparando. ¿Amén? Porque es importante. Y nos damos cuenta que tenemos la capacidad en Dios. El mismo Jesús dijo, todas las cosas que yo he hecho, también ustedes las pueden hacer porque yo voy al Padre. Y aún mucho más. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Porque hemos detenido ese río, ese fluir del Espíritu Santo en nuestro corazón. Atrévase a hacer cosas locas, pero dirigidas por el Espíritu Santo. Al fin y al cabo, si usted va a orar por un enfermo, usted no es el que lo va a sanar. Si eres tú quien lo va a sanar, creo que ya se murió esa persona, ya. Ni vaya a orar por ella, ni ore por ella. No somos milagrosos, ¿sí? El que lo va a hacer es el Señor, y usted lo va a ir a representar a Él. Hay momentos que yo le digo, Señor, bueno, tú me dices que vayas y ore por Él. Si no pasa nada, el que va a quedar mal eres tú. Yo no, porque estoy invocando tu nombre y estoy tomando como base lo que dice la palabra. Allá tú, Señor. Yo hago lo que me corresponde, yo hago lo que tú me mandaste a hacer. De aquí en adelante te corresponde a ti. Si le vas a hablar a una persona, no trate de convencerlo. Deje que sea una obra del Espíritu Santo quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que tiene que convencer. Y hay muchas personas que no nos las hemos ganado para el Señor porque nosotros le metimos presión. Influenciamos más nosotros sobre ellos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y esa es una verdad que dice la palabra. Ahora, este pasaje del capítulo 63 de Isaías, versículo 10, me llama siempre la atención porque uno piensa que la rebeldía Dios la va a tratar suave. Pero más cuando tiene un conocimiento del Espíritu Santo es mucho más fuerte. Y vuelvo y leo, dice, mas ellos fueron rebeldes, a pesar de todas las misericordias que Dios extendió sobre el pueblo, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Bueno, yo he leído en la Biblia de la ira de Dios. He oído también, a pesar de que el Señor Jesús trató con misericordia muchas cosas, pero llegó un día al templo y vio que estaban vendiendo cosas en el mismo templo del Señor, volcó las mesas, tomó un látigo, tal vez no golpeó a nadie, pero había celo del Señor y dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y no cueva de ladrones, le dice ahí inclusive. Es el momento enojado. Hay momentos también que lo desespera el grupo de los 12 que tenía
ahí en el capítulo 6 de Juan, donde le dicen los discípulos, usted ha sido muy duro con la palabra, mire, los 5,000 que comieron ayer, sin contar las mujeres y los niños, se fueron. Y él les dice, se fueron y se escandalizaron porque él les dijo que tenían que comer sus carnes y beber su sangre. No lo comprendieron. Multitudes se fueron. Y quedaron los 12. Y cuando los discípulos le dicen, oiga Jesús, te pasaste, estás hablando muy duro. La gente se molestó y se fue. Y él les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, no tenía contemplación ni siquiera con los 12. Y menos mal que Pedro hizo una respuesta muy sabia. A lo mejor se le inspiró el Espíritu Santo. ¿A quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el convencimiento. Aquí le está diciendo, mire, ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual la consecuencia, ahí no se apagó, ahí no se contristó, sino que trabajó en contra. Dice, por lo cual se les volvió enemigo. Enemigo. Qué terrible. Este texto a mí siempre me ha confrontado. Que el Espíritu Santo se convierte en mi enemigo, habiendo experimentado todo el amor, la gracia. Tal vez algunos dirán, ay pastor, eso está en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, la sangre. Me parece que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así, y creo que todas estas palabras quedaron escritas para que nosotros tengamos cuidado. No quiero llenarlos de miedo, no se trata de un evangelio de temor, sino que tengamos cuidado, porque podemos estar sufriendo consecuencias producto de que esa presencia del Espíritu Santo, y así como hemos venido hablando de Juan 6, Juan 7, 38, 39, esos ríos no se estanquen, porque cuando se estancan esos ríos van a producir mucho daño dentro de ti, así como los ríos naturales cuando comienzan a ser estancados van a producir mucho daño, y es una figura de lo que está diciendo este versículo. Se volvió enemigo el Espíritu Santo de ellos, lo hicieron enojar. Dice, y él mismo peleó contra ellos. ¿Será que hemos caído algún momento y no nos hemos dado cuenta en esa actitud? Luchamos, oramos, ayunamos, clamamos, y tal vez la respuesta a la palabra que el Señor nos va a decir es que usted ha sido rebelde, hijo. Es que usted no quería hacer caso. Creo que ahora no es para destruirnos, sino para que reaccionemos. La palabra dice, ahí en 1 Pedro, creo, en 2 Pedro, dice, Dios no retarda su regreso como algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente para que todos lleguemos al arrepentimiento. Alguien me hizo una pregunta esta semana con todo lo que está pasando en Venezuela y me dijo, ¿será que si Maduro se arrepiente Dios lo perdona? Y lo más terrible, usted lee las historias de los libros de los jueces, de los reyes, tanto de Judá como de Israel. Hay uno de esos reyes que fue bien complicado, que fue Manasés, el hijo de Ezequías. Y él fue tan rebelde, hizo todo lo contrario de lo que hizo Ezequías. Que inclusive de Ezequías, una de las referencias más claras que hay, dice, cuando Dios le dijo, prepara tu casa porque vas a morir, él volteó su rostro a la pared y comenzó a llorar y decir, Señor, por favor, ahora que hay paz, ahora que he hecho, hizo muchas reformas para el pueblo de Dios. Y él dice, Señor, ahora me vas a quitar la vida cuando he dedicado tanto, voy a parafrasear el pasaje, cuando tanto he hecho para ti. Y él con ella le dice, vuélvate. Dígale que voy a dar 15 años más. 15 años más. Un tiempo extra. En este tiempo extra nació Manasés. A los 3 años después de darle, según cronológicamente, 3 años después de ese tiempo de gracia nació Manasés. Y Manasés fue rey. Y fue uno de los peores reyes que hubo también. Y fue tan duro él que dice la historia que fue llevado a Egipto y le pusieron en la nariz una argolla.
así como a los cerdos, creo que al ganado también inclusive a veces le colocan una argolla en la nariz, y fue llevado cautivo porque se volvió contra Dios. Y estando allá se arrepintió. Y dice la palabra que fue nuevamente restaurado a su reinado. Y a veces, tal vez si nosotros hubiéramos sufrido las consecuencias de Manasés en medio del pueblo, dice, Señor, después de todo lo que hizo y todo lo que me quitó y todo lo que, la sangre que derramó y las cosas que hizo, ¿otra vez restaurado? Y le da la oportunidad de estar. Esa es la misericordia de Dios. Y tal vez nos van a decir a nosotros, igual que Jesús le dijo a Pedro, ¿y usted qué? Usted sígame. No te preocupes por lo que yo voy a hacer. Y tal vez si en un tiempo de arrepentimiento, cosas que solamente Dios en su misericordia las hace, uno queda con la espinita, estilo del segundo hijo pródigo, ahí de Lucas 15, ¿no? El hermano que se quedó ahí, el hermano mayor diciendo, y estoy haciendo una fiesta, ese sinvergüenza que lo que hizo fue despilfarrar lo que le dio y a mí ni siquiera una fiestecita, ni un corderito. Y él le dice, usted no se va a comer el corderito porque no quiere. Todo está dispuesto para usted. Todo lo mío es tuyo. Y a veces decimos, oiga Señor, definitivamente hay cosas que nosotros no hemos entendido de lo que tú quieres hacer con nosotros. Porque estamos más pendientes de los demás y nos descuidamos de la comunión con el Señor. Esos ríos prometidos dentro de nuestro interior los hemos detenido. Y voy a saltar ahí en el versículo de Isaías 63 al versículo 14, que está hablando también del Espíritu. Y acuérdese que hemos venido trayendo de esos ríos del interior por el Espíritu Santo que debe venir sobre nosotros. Dice ahí en Juan 7:39, dice, versículo 14, Isaías 63, 14, y el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Ay, después de ser enemigo los pastorea. Interesante, ¿no? La gracia y la misericordia. Como una bestia que desciende al valle. Y luego dice, así pastoreaste a tu pueblo para hacer glorioso su nombre. No para hacer glorioso el pueblo, sino para hacer glorioso el nombre del Señor. La única forma como Dios manifiesta su gloria es a través de ti. Y de lo que tú hagas o dejes de hacer, va a repercutir directamente con Dios. Hay mucha gente que no va a conocer a Dios sino a través de tu vida. O muchas veces, muchas personas que se van a desanimar de seguir adelante por nuestras acciones y muchas veces por tratar de colocarle cargas a los demás que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. Es bien interesante esto y qué bueno comprenderlo porque nos hace ubicar dentro del llamamiento la responsabilidad y la oportunidad, pero también reconocer las capacidades que Dios nos ha dado a nosotros. Mi hermano, mi hermana, usted no tiene nada que envidiarle a nadie. Tienes todo, o mejor, tenemos todo para salir adelante en aquello lo cual Dios nos ha encomendado. No vayas a decir, o si alguna vez lo ha dicho, pídale perdón a Dios, ay Señor, si yo tuviera los dones que tiene fulano de tal, las cosas serían diferentes. No, tú tienes lo suficiente para cumplir el propósito que Dios trazó para ti. Porque igual, por mirar lo que les falta a los otros, o lo que tienen los otros, no disfrutamos de lo que ya Dios nos dio. Y si alguna cosa, que yo no creo que nos falte, si alguna cosa nos llega a faltar, le lo dará en el momento oportuno, porque poderoso es Dios para hacerlo. Mediten en esa relación con el Espíritu Santo. No es como un adorno que Dios nos dio, sino que es tan celoso con nosotros. Y sobre todo, según como dice el versículo 10, no lo hagan enojar. El Espíritu Santo se enoja. Bueno, ahí lo está diciendo la palabra. Disciérnala, léala, mire este versículo, analice, dígale al mismo Espíritu Santo que le traiga revelación, pero esa revelación no solamente para decir, ay, ahora entiendo por qué fulano de tal está tan mal,
Claro, el Espíritu Santo. No, 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 no. Mire. Deje que Dios sea el juez. No estamos para juzgar a nadie, sino miremos nosotros mismos a la luz de la palabra. Y si hay algo que el Espíritu Santo nos va a decir, hijo, hija, cambia esta actitud porque no te queda bien, porque no es una característica de mis hijos. Inclusive le decía el versículo 8, 63:8, ¿no? Ciertamente, mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Le hace toda esta parte, inclusive, del versículo, en el capítulo 63 de Isaías, desde el versículo 7, que habla de la misericordia de Dios sobre nosotros, hasta donde leímos el versículo 14. Porque muestra esa bondad y esa gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y deje que la palabra te hable, deje que el Espíritu Santo ministre a tu corazón y tu vida, y revisemos lo que estamos haciendo en nuestra relación con Dios. Hay tantas cosas que tenemos a nuestra disposición, pero que a causa de la rebeldía, especialmente como estaba mencionando, o de tener esos ríos de agua, esos manantiales que brotan dentro de nuestro interior, no nos han permitido el ver esa gloria de Dios. Pero si esos ríos corren, y lo uno con lo que el texto que tanto me fascina, de Salmo 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Todo lo que hace prospera. ¿Qué tal si oramos un momento y le decimos, Padre, yo quiero darte gracias por tu amor inagotable, Señor? Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque yo sé que tú estás tocando la puerta de nuestro corazón, Padre. Porque tú necesitas un pueblo despierto, un pueblo abierto, Señor. Hombres y mujeres dispuestos, Señor, para ti. Que tú puedas usar con libertad, Padre. Que no haya ninguna restricción, ninguna acusación, Padre, que nos descalifique de ser tus hijos, tus hijas, Señor. Así como hemos tomado la cena en este día, Señor, permítanos participar de esa comunión íntima contigo, Señor. Y que esta palabra sea luz a nuestro corazón, a nuestro ser y a todo aquello, Señor, que nosotros hemos sido llamados y en el camino que queremos andar, Padre. Permita, Señor, que si han habido estancamientos en nuestra vida, en nuestra relación contigo, Señor, podamos nuevamente retomar el camino, Señor. Ser ayudados, ser pastoreados, como dice ahí el versículo 14 de Isaías 63, ser pastoreados, Señor, en una forma especial por ti, guardados, cuidados, dirigidos, Señor, porque el amor tuyo, Señor, nos alienta, nos fortalece, Señor, y nos guía. Sigue hablando el corazón de mi hermano y mi hermana. Les bendecimos, Padre, que esta semana que estamos iniciando sea una semana de bendición, de gozo, de alegría, pero sobre todo de comunión contigo. Bendiga a los pastores, Padre mío, en los diferentes lugares donde tú los tienes, Señor. Que tu gloria, que tu gracia sea sobre ellos, Señor, guiándonos, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Nuestros hijos guardados por ti, bendecidos con el temor tuyo en el corazón de ellos, Padre, y puedan seguirte fielmente a ti, Padre. Gracias por este momento, gracias por este día. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que Dios les bendiga a mis hermanos, mis hermanas, adelante. Que la gracia y la bendición de Dios sea sobre ti. Muchas bendiciones para todos.